Sus manos, marcadas por 72 años de trabajo, apenas podían sentir el calor de los elotes que vendía para sobrevivir en una fría esquina de la Ciudad de México. El mundo la ignoraba, hasta que un día, un grupo de jóvenes ricos la humilló frente a todos, tirando su comida al suelo y riéndose cruelmente de su pobreza. Se burlaron de ella por regalar su último elote a un niño hambriento. Lo que no sabían es que ese preciso grano de maíz estaba a punto de convertirla en millonaria y en un símbolo de esperanza para todo un país. Esta historia te conmoverá hasta las lágrimas y restaurará tu fe. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver es la prueba de que los milagros existen. Deja tu me gusta para ayudarnos a difundir este mensaje y quédate hasta el final para descubrir el increíble plan que Dios tenía para ella. Antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar el asfalto de la Ciudad de México, el día de doña Elena ya había comenzado. A sus 72 años, su cuerpo se movía con la lenta cadencia de un reloj antiguo. Cada movimiento, una batalla ganada contra el cansancio y el tiempo. El frío del amanecer se colaba por las rendijas de su humilde vivienda, pero no era el frío lo que la despertaba, sino una fuerza invisible, una disciplina forjada a lo largo de décadas de lucha y oración. De rodillas, sobre el suelo de cemento pulido por los años, sus manos agrietadas sostenían un rosario cuyas cuentas se habían suavizado por el paso de miles de plegarias. No pedía riquezas ni una vida fácil. Susurrando, le pedía a Dios fuerzas para empujar su viejo carrito de elotes, salud para sus vecinos y que cuidara de las almas que, como ella, se levantaban para enfrentar un mundo que a menudo parecía haberlos olvidado. Era un ritual sagrado, el combustible espiritual que necesitaba para encender la llama de su pequeña empresa. El carrito era un monstruo de metal viejo y oxidado, un compañero leal que había heredado de su difunto esposo. Empujarlo era su primer desafío del día. La espalda de Elena, ya encorvada por el peso de los años, se tensaba con cada metro que avanzaba. El chirrido de las ruedas era la única música que acompañaba su lento peregrinaje por las calles silenciosas, un sonido que se mezclaba con su propia respiración agitada. Para ella, ese carrito no era solo una carga, era su dignidad, su independencia, el altar rodante desde el cual ofrecía su trabajo al mundo. Al llegar a su esquina, la misma desde hacía 40 años, el mundo comenzaba a despertar. Los coches de lujo pronto empezarían a pasar como relámpagos de metal y cristal, sus ocupantes ajenos a la pequeña figura que con esmero encendía el fuego bajo su comal. El vapor que emanaba de la olla de elotes era como una nube cálida que la envolvía, protegiéndola del bullicio indiferente de la metrópoli. Ese vapor era el aroma del sustento, el perfume del esfuerzo honesto. Y entonces comenzaba la magia. Cada cliente que se acercaba no era solo una venta, era un encuentro. Elena levantaba la vista y sus ojos, a pesar de las arrugas que los rodeaban, brillaban con una luz genuina. «Buenos días, mi niño», decía a un joven oficinista. «Que Dios te bendiga, hijita», susurraba a una madre apresurada. Preparaba cada elote, como si fuera una obra de arte, untando la mayonesa con cuidado, espolvoreando el queso con generosidad y añadiendo el chile justo como al cliente le gustaba. Su sonrisa era su ingrediente secreto, una sonrisa que no nacía de la felicidad, sino de la paz. La paz de saber que, a pesar de su pobreza, su vida tenía un propósito. Cada elote que vendía era una pequeña ofrenda, un acto de servicio que la conectaba con los demás y con Dios. No vendía solo maíz, vendía pequeños instantes de calor humano en una ciudad que moría de frío. Elena no lo sabía, pero ese día, que había comenzado como cualquier otro, no sería uno más. Era el día en que su fe sería puesta a prueba de la forma más cruel. Y también el día, en 1902, que el cielo, en silencio, comenzaría a responder a cada una de sus oraciones. El sol del mediodía estaba en su punto más alto, bañando la ciudad en una luz blanca y dura. El trabajo de Elena era un flujo constante de manos que recibían y monedas que se guardaban en una pequeña caja de madera. El ritmo de la ciudad era implacable, una sinfonía de bocinazos, sirenas y el murmullo de miles de conversaciones.
En su pequeña esquina, Elena era una isla de calma, un refugio de calor y sabor en medio del caos. Pero la paz de su pequeño mundo estaba a punto de ser destrozada. Una camioneta de lujo, negra y brillante como un escarabajo de obsidiana, se detuvo bruscamente junto a la acera. Los vidrios polarizados bajaron lentamente, revelando a 4 jóvenes cuya ropa y relojes valían más que todo lo que Elena había ganado en su vida. La música resonaba desde el interior del vehículo, un ritmo agresivo que parecía burlarse de la sencillez de la escena. Uno de ellos, el que iba de copiloto, la miró de arriba abajo con una sonrisa despectiva. «Oye, abuela», gritó por encima de la música, su voz cargada de arrogancia. «¿A cuánto el elote para los pobres?» Sus amigos rieron, una risa hueca y cruel. Elena sintió una punzada en el estómago, pero su rostro no traicionó su malestar. Con la misma gentileza de siempre respondió: «A lo que guste cooperar, joven, para que le sepa más rico». El joven pareció desconcertado por su respuesta serena. Hizo un gesto de fastidio y le lanzó un billete de alta denominación. «Entonces dame uno. Quiero ver a qué sabe la miseria». Con manos temblorosas, no por la edad, sino por la ofensa contenida, Elena preparó el mejor elote de su canasta. Lo cubrió con esmero, como si de alguna manera la perfección de su trabajo pudiera contrarrestar la maldad de sus palabras. Se lo entregó al joven, quien lo tomó con la punta de los dedos, como si estuviera tocando algo sucio. Lo observó por un segundo, fingiendo analizarlo. Luego, su rostro se contrajo en una mueca de asco. «¿Sabes qué?», dijo en voz alta para que todos a su alrededor pudieran oírlo. «Creo que ni mi perro se comería esto». Y sin más, lo arrojó con fuerza contra el pavimento. El elote se deshizo, esparciendo granos dorados y queso blanco sobre el asfalto sucio. La risa de los 4 jóvenes estalló, resonando en toda la esquina. Fue una risa que apuñaló a Elena en el alma. La gente a su alrededor se detuvo. Algunos miraron con lástima, otros con incomodidad. La mayoría, simplemente, desvió la mirada y siguió su camino, dejando a Elena sola en el centro de su propia humillación. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer. No era el elote desperdiciado, ni el dinero perdido. Era la crueldad gratuita, el desprecio por su trabajo, por su persona, por una vida entera de esfuerzo. El motor del auto de lujo rugió y desapareció, llevándose las risas pero dejando atrás un silencio que pesaba como una piedra en el corazón de Elena. Sola, en medio de la multitud, sintió un frío que ninguna brasa podría calentar, sin saber que en su punto más bajo, Dios le estaba presentando la prueba más grande de su vida. El mundo pareció volver a su ritmo normal, pero para Elena, el tiempo se había detenido. Se quedó inmóvil, mirando los restos de su trabajo esparcidos en el suelo como una ofensa visible. Cada grano de maíz era un recordatorio de la risa, de la crueldad. Un nudo se formó en su garganta y las lágrimas que había contenido ahora quemaban sus párpados. Por un instante, Elena quiso rendirse, quiso apagar el fuego, cubrir su carrito con la lona y desaparecer en el anonimato de la ciudad para lamer sus heridas en la soledad de su hogar. El veneno de la humillación era potente. Le susurraba al oído que no valía la pena, que la bondad era una moneda sin valor en un mundo de corazones fríos. Su espíritu, normalmente un faro de luz, se sentía débil, a punto de extinguirse. Fue entonces, en su momento de más profunda oscuridad, cuando sintió un tirón suave, casi imperceptible en su delantal. Bajó la vista y se encontró con un par de ojos enormes y asustados. Eran los ojos de un niño de no más de 7 años, con la cara sucia y la ropa rota, pero con una mirada de anhelo tan pura que atravesó la coraza de dolor que Elena había levantado a su alrededor. El niño no dijo nada. Simplemente señaló con su dedito tembloroso la olla de donde salía el vapor. Había visto todo, la crueldad y ahora la tristeza de la anciana. En ese instante, algo cambió dentro de Elena. Al ver el hambre en la mirada del niño, su propia herida pareció insignificante. El orgullo herido, la vergüenza pública, todo se desvaneció.
Se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era la arrogancia de aquellos jóvenes, sino la desesperanza que dejaban a su paso, y ella no iba a dejar que esa desesperanza ganara, no en su esquina. Con una nueva determinación se irguió, le dio la espalda al elote destruido en el suelo y se volvió hacia su carrito. Dentro de la olla quedaba solo uno, el último, el que ella siempre guardaba para su propia cena, su única comida asegurada del día. Sin dudarlo un segundo, lo tomó con las pinzas. Lo preparó con un esmero casi ceremonial, como si estuviera sirviendo a un rey. Le puso doble porción de mayonesa, lo cubrió con una montaña de queso rallado y le preguntó al niño en un susurro, «¿Pica o no pica, mi amor?». El niño negó con la cabeza y ella le espolvoreó chile del que no pica, sonriendo. Antes de 1900 entregárselo, sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y le limpió suavemente las mejillas. El niño tomó el elote con ambas manos, como si fuera el tesoro más grande del mundo. Sus ojos se iluminaron al dar el primer mordisco, y una sonrisa, la primera en quién sabe cuánto tiempo, se dibujó en su rostro. Esa sonrisa fue como un bálsamo para el alma herida de Elena. El eco de las risas crueles fue borrado por completo por el sonido de un niño disfrutando de un simple elote. Había transformado el veneno de la humillación en un acto de amor puro. Lo que ella no podía ver era que a unos metros de distancia, un par de ojos no solo habían presenciado la crueldad, sino también el milagro que vino después, y en la pantalla de un celular, su historia apenas comenzaba a escribirse. Al otro lado de la calle, recargado contra una pared mientras esperaba que el semáforo le diera el paso, se encontraba Javier. Era un joven estudiante de comunicación, con una mochila llena de libros y una cabeza llena de sueños sobre cambiar el mundo con sus historias. Se había detenido con la intención de comprar un elote, atraído por el aroma familiar que le recordaba a su infancia, pero se detuvo, paralizado, cuando la camioneta de lujo llegó y el feo espectáculo comenzó. Sintió la sangre hervir en sus venas, vio la sonrisa burlona, escuchó las palabras venenosas y presenció el acto despreciable de tirar la comida al suelo. Un impulso primario le gritó que cruzara la calle, que confrontara a esos jóvenes, que defendiera a la anciana. Pero sus pies se quedaron pegados al suelo, como si el cinismo de la escena le hubiera robado la voluntad. Se sintió cobarde, un espectador más en el teatro de la crueldad cotidiana. Fue entonces cuando su instinto de comunicador se impuso a su parálisis. Sacó su celular. Si no podía ser un héroe con los puños, al menos sería un testigo con su lente. Empezó a grabar, con el pulso acelerado por la rabia, pensando en exponer a esos matones, en mostrarle al mundo sus rostros. Su dedo grababa el lujo del coche, las marcas de su ropa y la fealdad de sus risas. Pero entonces la narrativa cambió. La cámara de Javier, que buscaba registrar un crimen de arrogancia, se encontró con una escena de una belleza desgarradora. Vio al niño pequeño acercarse, vio la transformación en el rostro de doña Elena. Siguió grabando, ahora conteniendo la respiración, mientras ella dejaba de lado su propio dolor para atender el hambre ajena. La lente de su celular capturó el momento exacto en que ella tomó su último elote, la ternura con la que lo preparó, el gesto maternal de limpiarle la cara al niño. Javier bajó el teléfono, con el corazón hecho un nudo. Lo que había comenzado como una grabación de denuncia se había transformado en el testimonio de un milagro silencioso. Se sintió profundamente avergonzado de su propia indecisión, de su rabia que ahora le parecía pequeña e inútil frente a la inmensa capacidad de amar de aquella mujer. Ella que lo había perdido todo en ese instante, su venta, su dignidad, su propia cena, había respondido no con odio, sino con un acto de pura generosidad. Miró el video que acababa de grabar. Era un cortometraje perfecto sobre la condición humana. Mostraba lo peor y lo mejor de la humanidad en menos de 2 minutos. El contraste era devastador, la risa hueca de los ricos y la sonrisa agradecida de un niño hambriento, la humillación pública y la caridad anónima. No era solo un video viral en 1900, potencia. Era una lección, era una semilla. Mientras se alejaba de la esquina, con el corazón latiendo con una mezcla de rabia y esperanza, Javier ya sabía lo que tenía que hacer.
Tenía en sus manos una historia que el mundo necesitaba ver, una luz lo suficientemente potente como para cegar la oscuridad que acababa de presenciar, y con un dedo decidido comenzó a escribir el título que lo cambiaría todo. Javier no fue a su clase. Se sentó en una banca del patio de la universidad, con el video de Elena repitiéndose en un bucle silencioso en la pantalla de su celular. Cada vez que lo veía, sentía la misma mezcla de furia y admiración. Sabía que no podía guardarse aquello. Era una historia que no le pertenecía al mundo. Abrió su red social y subió el archivo. Por un momento, el cursor parpadeó sobre el cuadro de texto vacío. ¿Qué palabras podrían hacerle justicia a lo que había presenciado? Finalmente, escribió desde el corazón. El título fue directo y poderoso. La humillaron por ser pobre, pero ella les dio una lección de riqueza. Y debajo en la descripción añadió: hoy, en una esquina de la Ciudad de México, vi lo peor y lo mejor de nuestra gente. Vi a unos jóvenes con todo el dinero del mundo, pero con el alma vacía. Humillar a esta mujer que solo se gana la vida honestamente. Y después, vi a esta misma mujer, con el corazón herido, usar lo último que tenía para alimentar a un niño hambriento. No sé su nombre, pero su rostro es el de la verdadera dignidad. Por favor, compartan este video, no para esparcir el odio hacia ellos, sino para que el amor de ella viaje más lejos que la arrogancia de ellos. Con un solo clic, envió su mensaje al vasto océano digital, sin tener idea de la tormenta de emociones que estaba a punto de desatar. Al principio fue una chispa. Sus amigos más cercanos le dieron me gusta y lo compartieron. Luego, los amigos de sus amigos. En menos de una hora, la chispa se había convertido en un incendio. El contador de visualizaciones, que al principio avanzaba lentamente, de repente explotó. Pasó de cientos a miles, luego a decenas de miles. El celular de Javier vibraba sin cesar, inundado de notificaciones. La gente no solo veía el video, lo sentía. En la sección de comentarios, la rabia contra los jóvenes era una marea furiosa, pero era superada por una ola aún mayor de amor y admiración por Elena. La gente la bautizó espontáneamente: Doña Elenita, la abuela de los elotes, el corazón de México. Las preguntas se repetían como un eco. ¿Quién es ella? ¿En qué esquina se pone? Queremos ayudarla. Para el final de la tarde, el video había trascendido las redes sociales. Lo mostraron en los noticieros de la televisión. Periodistas y celebridades lo compartían en sus cuentas, conmovidos. La historia de la humilde vendedora de elotes se había convertido en una conversación nacional. Ya no era un simple video, era un estandarte, un espejo en el que el país se miraba a sí mismo, confrontando su crueldad y celebrando su compasión. Mientras millones de personas pronunciaban su nombre con admiración y cariño, doña Elena, ajena a todo, terminaba su jornada, contando las pocas monedas del día y rezando en silencio para que mañana fuera un poco mejor. No podía imaginar que su oración ya había sido escuchada y que un ejército de corazones, movilizado por un testigo inesperado, ya se dirigía hacia su pequeña esquina. A la mañana siguiente, nada en el pequeño cuarto de Elena indicaba que el mundo exterior había cambiado. La misma luz grisácea se filtró por la ventana, la misma rutina de oración de rodillas sobre el suelo frío, el mismo esfuerzo para poner en movimiento las ruedas oxidadas de su carrito. En su corazón, sin embargo, pesaba el recuerdo de la humillación, una mancha de amargura que no se había ido con el sueño. Se preparaba para otro día de lucha, quizás esperando encontrar miradas de lástima o incluso de burla en su esquina. Pero al doblar la última calle, se detuvo en seco. Su esquina no estaba vacía. Había un grupo de gente, más de una docena de personas, y algunas camionetas con logotipos de canales de televisión. Su primer instinto fue el miedo. Pensó que eran cobradores o que la iban a desalojar por fin de ese lugar. Su corazón se encogió y estuvo a punto de dar la vuelta. Fue entonces cuando un rostro familiar se abrió paso entre la gente. Era Javier, el estudiante, quien corrió hacia ella con una expresión que era una mezcla de nerviosismo y alegría. «Doña Elena, por favor, no se asuste», le dijo con la voz entrecortada. «Ellos, todos nosotros, vinimos a verla a usted.
Elena no entendía nada. ¿Por qué la buscarían a ella? Vio las cámaras, los micrófonos y a gente común y corriente que la miraba con una ternura que la desconcertaba. Javier, con cuidado, le mostró su celular. Le dio al play. Elena vio en la pequeña pantalla la escena de su propia humillación. Revivió la vergüenza. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Pero entonces vio su propia mano entregando el elote al niño hambriento. Vio su sonrisa cansada mientras el pequeño comía. «¿Pero por qué grabó eso, mijo?», susurró, confundida. «Yo solo le di un elote al niño. No tenía más». «Usted le dio más que eso, señora», dijo una reportera que se había acercado. «Usted nos dio una lección a todos». Le explicó que el video había sido visto por millones de personas, que su historia había conmovido al país entero. Elena negaba con la cabeza, incapaz de procesar las palabras. ¿Millones? ¿Su historia? Le parecía un sueño, una locura. Entonces Javier le extendió un sobre. La gente quiso ayudarla, doña Elena. Se organizó una colecta en Internet. Esto es solo el comienzo. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre y sacó un cheque. Se quedó mirando el papel, sus ojos recorriendo la cifra una y otra vez. No podía entenderla. Había tantos ceros que parecían un error de imprenta. La cantidad era más de lo que ella podría ganar en 100 vidas de trabajo incesante. El cheque se le resbaló de los dedos y cayó suavemente al suelo, y rompió a llorar. No eran las lágrimas de tristeza del día anterior, sino unas de pura e incomprensible conmoción. La gente aplaudió. Una mujer se acercó y la abrazó. Un hombre le entregó un ramo de flores. Otros simplemente le daban las gracias. «Gracias por recordarnos lo que es importante», le decían. Era demasiado, demasiada bondad, demasiado ruido, demasiada atención para una mujer que había vivido toda su vida en el silencio de la invisibilidad. Abrumada, sosteniendo un cheque con más ceros de los que podía contar, Elena miró a la multitud que coreaba su nombre. El dinero en sus manos podía comprarle el mundo, pero en su corazón una sola pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Cómo podía usar este milagro para que nadie más volviera a sentir el hambre que vio en los ojos de aquel niño? Los días que siguieron fueron un torbellino de cámaras, entrevistas y ofertas que Elena no lograba comprender. La sacaron de su pequeño cuarto y la instalaron en un lugar cómodo, mientras abogados y contadores voluntarios se ofrecían a ayudarla a administrar el milagro financiero que había caído sobre ella. Le hablaban de inversiones, de propiedades, de un futuro seguro, pero Elena apenas los escuchaba. Su mente y su corazón seguían en aquella esquina, con el eco de la risa cruel y la imagen del rostro hambriento de un niño. Una mañana, reunió a Javier y al pequeño equipo de personas que la ayudaban. Con la sencillez que la caracterizaba, les comunicó su decisión. «Les agradezco todo lo que hacen por mí», dijo con su voz suave, «pero yo no necesito una casa grande, ni ropa fina. Mis manos están hechas para trabajar, no para contar billetes. Ese dinero no es mío, es de Dios, y yo solo soy su administradora». Hizo una pausa y miró a Javier a los ojos. «Mijo, quiero que me ayudes. Quiero comprar esa esquina, o el local que está ahí, y quiero construir una cocina, un lugar grande, calientito, donde todo el que tenga hambre pueda venir a comer un plato de sopa sin que nadie le pregunte nada, ni lo humille. Quiero que el lugar donde más sentí vergüenza se convierta en un lugar de pura dignidad». La idea era tan simple y tan poderosa que dejó a todos en silencio. No era un plan de negocios, era un testamento de fe, y la energía de su convicción fue contagiosa. El dinero, que había llegado como una avalancha, ahora se canalizaba con un propósito claro. La esquina, el mismo trozo de asfalto que había sido testigo de su dolor, fue transformada. Donde antes estaba su viejo carrito, ahora se levantaban las paredes de un comedor comunitario. La noticia de su proyecto corrió como la pólvora, y la avalancha de bondad se multiplicó. Empresas de construcción donaron materiales. Chefs famosos se ofrecieron a diseñar el menú, y cientos de voluntarios llegaron para pintar, limpiar y construir. La esquina se convirtió en un hervidero de esperanza. El día de la inauguración, el lugar bautizado como el comedor de la esquina de Elena
Brillaba de limpio y olía a hogar. No había lujos, solo mesas de madera, paredes de colores vivos y una cocina industrial reluciente. Y en el corazón de esa cocina, con un delantal blanco y el cabello recogido, estaba Elena, no como dueña, sino como una trabajadora más, removiendo una olla de sopa gigante. Las puertas se abrieron y las primeras personas en entrar fueron las mismas que poblaban su antiguo mundo: ancianos solitarios, familias sin trabajo, niños de la calle, y entre ellos, buscando con la mirada, Elena encontró al pequeño a quien le había dado su último elote. Lo tomó de la mano, lo sentó a la mesa principal y ella misma le sirvió el primer plato. Fue su invitado de honor. Al verlo comer con la misma sonrisa agradecida pero ahora sin la sombra del hambre, Elena supo que su milagro estaba completo. El primer plato se sirvió y luego otro y otro. La esquina del dolor se había convertido en la mesa de la esperanza. Elena, con el cucharón en la mano y el corazón rebosante, creía que su milagro había llegado a su culminación, sin saber que la semilla de bondad que había plantado en ese rincón estaba a punto de germinar y extender sus raíces por todo el país. La historia del comedor de la esquina de Elena no se quedó en la Ciudad de México. Se convirtió en una leyenda moderna, contada en sobremesas familiares, en programas de radio y en periódicos de todo el país. Lo que Elena había iniciado no era solo una cocina, sino un movimiento. Pronto, empezaron a llegar cartas, correos electrónicos y llamadas de todas partes de la República. Un restaurantero en Monterrey, una comunidad de vecinos en Guadalajara, un grupo de jóvenes en Tijuana, todos querían replicar el milagro. Abrumada por la logística pero firme en su misión, Elena confió en Javier y en el equipo de voluntarios que se negaban a abandonarla. Juntos, crearon la Fundación El Rincón de Elena. Ya no se trataba de un acto de caridad individual, sino de una organización dedicada a combatir el hambre con dignidad. La fundación no se limitaba a construir comedores, creaba un modelo, ofrecía el capital inicial, la capacitación y el apoyo para que las propias comunidades pudieran operar sus centros. El efecto fue exponencial. El primer comedor se multiplicó por 10 y luego por 50. En pueblos y ciudades de todo México comenzaron a aparecer pequeños locales con el mismo logo sencillo, un elote humeante formando un corazón. Cada uno de estos lugares se convirtió en un santuario para los más necesitados. La fundación también creció en su misión. Implementó programas de apoyo escolar para los niños que iban a comer y talleres de oficios para que los adultos pudieran encontrar trabajo. Elena, para su sorpresa, se convirtió en una figura nacional. La abuela de México, la llamaban. Al principio se resistía a salir de su cocina, pero entendió que su presencia era una bendición para los demás. Viajaba para inaugurar cada nuevo comedor. No cortaba listones ni daba discursos. Su ritual era siempre el mismo. Llegaba, se ponía un delantal y era la primera en servir los platos, siempre buscando a los niños para darles una porción extra y una caricia en la cabeza. Su simpleza era su poder. En un mundo de líderes y celebridades, la gente veía en ella algo auténtico, una mujer que había transformado su propio dolor en un remedio para miles. Su historia era contada como un evangelio moderno, el de la multiplicación de los elotes, que se habían convertido en panes, en sopa, en oportunidades. Se había convertido en la encarnación de la esperanza, la prueba viviente de que la fe, cuando se pone en acción, puede mover montañas. Los comedores se multiplicaron como los panes y los peces del Evangelio, y el nombre de Elena se convirtió en sinónimo de esperanza. Era ya una leyenda, una santa para los desposeídos. Pero años después, cuando la fundación era ya una de las más grandes del país, la verdadera esencia de su milagro no se encontraba en los edificios o en los reportes anuales, sino en un gesto, en un aroma, en la prueba de que ella, en su corazón, nunca había dejado su esquina. Han pasado 10 años. El sol de la mañana ilumina una cocina industrial, amplia y reluciente, el corazón de la Fundación El Rincón de Elena. El aire huele a café de olla y a guisado recién hecho. Entre el ir y venir de cocineros y voluntarios,
Una figura se mueve con una calma serena. Es Elena. Su cabello es ahora una corona de nieve y su rostro está surcado por más arrugas, pero sus ojos conservan la misma luz de siempre. A sus 82 años podría estar descansando en una casa cómoda, disfrutando de los frutos de su milagro. Pero su lugar en el mundo sigue siendo el mismo, frente al fuego con un delantal puesto. Aunque ya no empuja un carrito, sus manos nunca han dejado de trabajar. En una pequeña esquina de esa enorme cocina, tiene instalado un comal de carbón, una réplica exacta del que usaba en su viejo carrito. Y cada mañana, antes de que el comedor abra sus puertas para servir cientos de comidas, Elena cumple con su ritual personal. Con una lentitud amorosa, prepara una docena de elotes. Es su ancla, su rosario, su manera de decirle a Dios y a sí misma que nunca, ni por un segundo, ha olvidado de dónde viene. El aroma del maíz asado es el perfume de su gratitud. Un joven alto y bien vestido entra en la cocina. Es Javier, ahora un documentalista reconocido que preside el consejo de la fundación, pero no viene a hablar de números, viene a su cita diaria. Elena le sonríe y le entrega un elote recién hecho. «Para que no te olvides del sabor de los milagros», le dice ella. Mientras conversan, otro joven se acerca con timidez. Viste una bata blanca de médico. «Doña Elena, quizás no me recuerda», dice con la voz cargada de emoción. «Yo era uno de los niños que comía aquí todos los días. Hoy empiezo mi residencia en el Hospital General. Yo solo quería darle las gracias. Usted no solo me llenó el estómago, usted me salvó la vida». Elena lo abraza, y en ese abrazo se resume todo su legado. Un legado que no se mide en pesos, sino en vidas transformadas, en niños que dejaron la calle para convertirse en doctores, maestros y artistas, en miles de personas que encontraron en sus comedores no solo alimento para el cuerpo, sino también respeto para el alma. Más tarde, cuando las puertas del comedor se abren, Elena se sienta en una de las mesas con un grupo de niños. Le entrega un elote a una pequeña niña de trenzas y ojos curiosos. La niña sonríe, y en esa sonrisa el tiempo se colapsa. Es la misma sonrisa del niño hambriento de hace una década, la misma luz de esperanza. El dinero no cambió a Elena. Simplemente regó la semilla de lo que ella siempre fue. Porque la historia de doña Elena no es la de cómo una mujer pobre se hizo rica. Es la historia de cómo una mujer, que siempre fue inmensamente rica en fe y en amor, finalmente recibió las herramientas para compartir su inagotable fortuna con el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, muestra tu apoyo dejando un me gusta y compartiendo este video con alguien que necesite esperanza. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias que prueban que la fe y el amor pueden cambiar el mundo. Gracias por vernos y hasta la próxima.